Bien, señores, vamos a presentar, doctora, de inmediato nuestra conversación de esta noche, nuestro encuentro informal. ¿Qué tal este encuentro, doctora? La verdad que es interesante conocer la historia de un hombre que a través de lo que ha sido su trabajo, todo lo que ha construido, y cuando habla, se le escucha, que reconoce el papel que tiene a aprender de todas las personas que le rodean y lo considera así una de sus grandes riquezas. Bueno, vamos de inmediato a presentar nuestra conversación de esta noche con el director ejecutivo de Adozona, José Manuel Torres. Salud. Bueno, ha llegado el momento de nuestro encuentro informal de esta semana, que tal y como anunciamos, estamos con José Manuel Torres, que es el director ejecutivo de Adozona, la asociación que agrupa a las zonas francas industriales que operan en la República Dominicana. Torres, ¿cómo estás? Bueno, muy contento, muy honrado de estar aquí con ustedes. Un poco sorprendido por el tipo de invitación, porque no estoy, ¿verdad? Siempre que habla de zona franca, habla de dos zonas, pero qué bueno que en un encuentro así informal, pues podamos hablar de otras cosas que no sean necesariamente ¿Cómo trabajo. nos, Torres, qué tiempo tú tienes vinculado al sector de zonas francas? Bueno, yo tengo ya, voy a cumplir 22 años ya aquí vinculado directamente, siendo el ejecutivo principal de Adozona. Primeramente como director ejecutivo y ahora ya como vicepresidente ejecutivo. Pero sí, muchos años, ya del 98. Recuerdo que quien me trae aquí fue una persona que tú conociste bien, que fue don Chiqui Pellerano, que lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros, señor Luis Así Manuel es. estimadísimo, muy queridísima persona, don Chiqui. Realmente todavía me hace falta porque fue una persona con mucha capacidad, eh, muy redonda en cuanto a sus cualidades. Y nada, de esa fecha pues ya he pasado por muchos diferentes presidentes, muchos de ellos santiagueros, amigos tuyos, Sí. que o sea, dicho sea de paso, el actual me mandó un mensaje, pero no te lo voy a decir en Pero nada, si quieres hacer un recorrido por esos presidentes, bueno, ahí está Fernando Capellán, José Clase, el mismo Arturo Peguero, Aquiles Bermúdez, ya capitaleño como José Tomás Contreras, ahora estamos ya con Luis José Bonilla. Entonces, interesante, porque una de las cosas buenas de este tipo de trabajo, lógicamente, si tienes ese tipo de temperamento, de estar dispuesto a absorber, es de nutrirte de todas esas personas, porque creo que cada empresario que llega a la presidencia de una presidencia de una asociación, y en este caso de un sector importante como el de la zona franca, es porque tiene unas cualidades muy especiales. Claro. Y entonces yo creo que ahí es que está un poquito la oportunidad del ejecutivo principal de la asociación, es de absorber de cada uno de ellos, de nutrirte. Y también un poquito de adecuarte, ¿verdad? Y también hay que ser un poquito, psicólogo no es la palabra, pero ¿verdad? Malearte y ajustarte, porque realmente cada uno es diferente. Y cada quien tiene su librito, ¿verdad? Pero una experiencia maravillosa realmente, tú poderte nutrir de cada uno de ellos. José Manuel, decías al principio de nuestra conversación que era un reto porque era una entrevista diferente a la que siempre pues te acudes, ¿no? Que el tema principal es Zona Franca. Si tuvieras que presentarte sin mencionar lo que ha sido tu trabajo de Zona Franca, ¿cómo lo harías? ¿Quién es José Manuel? Bueno, José Manuel es un dominicano de pura cepa. Mi papá es santiaguero, pero vino aquí a la capital a estudiar. Aquí conoció a mi mamá y se casaron y me tuvieron a mí. Yo soy el primogénito, yo soy el primero de 4 varones. Eh, Tuve una infancia feliz, realmente,
una familia de clase media, donde no recuerdo que me faltara nada básico, pero tampoco recuerdo que sobrara nada en mi casa, lo cual para mí ha sido una de las cosas quizás más importantes, ¿verdad? Siempre un ambiente austero, pero realmente nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó una buena educación. Cuando hubo oportunidad de viajar al extranjero, pues nos empecinamos para ganarnos la beca, ¿verdad? Y poder salir al exterior. Entonces, de nuevo, el primogénito de 4 hermanos, estudié en el Colegio Santa Teresita, desde maternal hasta el último curso, porque ese era el colegio familiar. El colegio, yo me llamo José Manuel Torres Roques. Entonces, las Roques, doña Mineta Roques. Doña Mineta, tía Naná, la directora, hermana de mi abuelo, es la directora del Colegio Santa Teresita. Entonces, toda mi familia de esa parte materna era muy de la parte del profesorado. De hecho, mi hija es profesora, mi esposa también tiene esa vena magisterial. Mi abuela era la profesora de dictado, mi tía abuela era una de las profesoras. Entonces, realmente Santa Teresita siempre lo fue, no solamente para el familiar. Todo estudiante de Santa Teresita creo que lo recuerda con mucho amor, porque había un ambiente familiar importante. Entonces tuve toda mi infancia ahí. Yo me crié ahí en la calle Roberto Pastoriza, en Naco, muy próximo al Centro Olímpico, lo cual siempre nos daba un escenario muy grande. Cuando eso el Centro Olímpico era muy verde y siempre era un espacio muy agradable para jugar pelota. Y en el Colegio Santa Teresita, ya después de primaria, ya paso ya a la parte secundaria, que ahí estaba tía Tala, ¿verdad? Atala Santoni Inchausti, que todavía está ahí, tía Tala. Cuando eso era doña Lourdes Roques, la directora, que era la directora en ese momento, pero ya cuando yo fui ya estaba doña Tala, y también en secundaria ya en la César Nicolás Penson, que sigue ahí el colegio, el Colegio Santa Teresita, continúa ahí. Pues también fue una experiencia realmente el ambiente del Colegio Santa Teresita fue siempre muy familiar, muy sano. Del punto de vista siempre fui buen estudiante, tenía facilidad en los estudios y nada, liberaba los cursos y siempre me encantaba porque tenía mis vacaciones más prolongadas. A nivel deportivo jugué mucho voleibol en el Colegio Santa Teresita y siempre fui parte de la selección ahí del curso y realmente también fue una experiencia bastante agradable. Y ya ahí hasta el 1982, ya cuando pues se decide el salto ya universitario. ¿Qué carrera escoges? Mira, es curioso porque yo realmente nunca supe que yo quería estudiar. Yo no sabía qué quería estudiar. Y la verdad que la oferta académica en el país, imagina, en 1982 era muy reducido. Y yo elegí no una carrera, sino una universidad. Cuando eso, recuerda que había un señor de INTEC, que hablando con el rector de INTEC, con el nuevo rector de INTEC, Julio Sánchez, hace 3 días tuvimos un Zoom y él me recordó esa persona. Él fue a los colegios a dar charlas y entonces me cautivó que INTEC en 3 años y medio entonces tú te podías graduar. Y yo siempre he sido así, vamos arriba, vamos a salir de eso. Entonces, mi selección no fue la carrera, sino fue la universidad. Entonces, ya en la universidad, cuando veo INTEC, la oferta formativa, tenían una buena parte de ingeniería, una parte de medicina y la parte de social, que siempre a mí me ha gustado un poco la parte social. Bueno, pues elegí economía y realmente creo que la selección fue buena porque te da un criterio global, un poco del desarrollo humano histórico, pero también de la parte de la lógica. Y creo que sí, que la experiencia fue muy buena en INTEC. Efectivamente, me gradué 3 años y medio, me gradué con buenas notas y pude entonces solicitar bien el periódico, ahí que había una beca Fulbright, LASPAW, ahí en el Dominico Americano era que se solicitaban, recuerdo. Y mi mamá me dijo, pero solicita. Y yo realmente era un teenager
en esos momentos un poco inquieto, que con noviecitas y cosas, y con amigos, y como que no estaba mucho en eso, pero nada, hice mi asunto. Yo en eso siempre he sido muy ordenado, ¿verdad? Si me dicen, mira, usted tiene que hacer, llenar estos formularios y, y anexarle estos otros documentos, pues yo hice mi asunto bien hecho y lógicamente los americanos eso lo valoran mucho. Solicité la beca Fulbright, LASPAB, y me gané mi beca. Me gané mi beca para ir a estudiar una maestría en economía, de nuevo en economía, a los Estados Unidos. Y en el 1988, pues me fui a Estados Unidos. También no sabía para dónde ir. Al final me dijo, mira, tú tienes tres opciones. Aquí tenemos tres opciones para ti. Una es la Universidad de New Hampshire. New Hampshire está en el noreste de Estados Unidos, allá arriba, casi en la frontera con Canadá, muy cerca de Boston. Tiene la opción de Las Vegas, Nevada, y tiene la opción de la Universidad de Florida. Entonces, a mí que me gusta la geografía, yo no conocía ninguna de las universidades, pero cuando eso Google realmente no existía. Yo lo que hice fue coger un mapa. Yo cogí un mapa de Estados Unidos, entonces dije, bueno, déjame ver. Las Vegas está aquí en el medio, eso lo veo muy flat, muy llano. A mí me gusta mucho el caminar y la montaña. Eso yo lo veo como muy llano. Entonces, Florida, eso es como perfeccionar el español y yo me interesaría un poco perfeccionar mi inglés. Y entonces cuando vi New Hampshire ya de arriba, que la veía con muchas montañas, con nieve, yo creo que esta es la oportunidad de yo visitar a Estados Unidos, coger mi frito, quizás aprender un deporte de invierno, conocer realmente la cultura americana. Y efectivamente así mismo fue. Me fui allá, duré 2 años. Anteriormente pasé por la Universidad de Buffalo para hacer un curso quizás de preparatoria. Y también la experiencia fue muy buena. Es una universidad estatal. No tenía que quizás matarme estudiando, lo cual para mí fue agradable. Yo no quería matarme. No, para mí era más vivir esa experiencia conjunta de la universidad, de la cultura americana, de tener tiempo para hacer algún tipo de pasatiempo, para hacer hiking en las White Mountains allá, en la montaña blanca, como se diga, hacer algo de esquí. Y así mismo fue, y realmente fue una experiencia bastante interesante. Luego ya llegar aquí, siguiendo con la parte universitaria, Sí. pues, otra maestría aquí en la Rochester Institute of Technology, en conjunción con la Universidad de New Hampshire. Y finalmente ahora mismo estoy cogiendo un curso en Barna de alta dirección empresarial y creo que ahí lo voy a dejar. Bueno, hablemos un poco de un tema que a ti no te gusta mucho porque es trabajo, aunque yo sé que te fascina también, que es el tema de zona franca. Sé que la zona franca, todos sabemos que han estado muy bien aún en medio de la pandemia, que ha sido el sector que ha tenido un crecimiento, una recuperación más rápida. Entonces, lo peligroso es que ahora se están identificando a cuáles son los sectores que han estado mejor y para dirigir cualquier sacrificio hacia esos sectores. ¿Qué tú piensas? Mira, yo creo, nosotros en varias ocasiones hemos escuchado al presidente de la República y cuando habla como de los tres retos de su gobierno, él menciona empleo, empleo y empleo. Entonces, realmente yo creo que ahí, si hay un sector en el cual él puede descansar para lograr esas metas de creación de empleo, de 600,000 empleos, aunque ahora veo que se está hablando de 1,000,000 también de empleos, de nuevos empleos, yo creo que Zona Franca es el sector estrella ahora mismo. O sea, si hay un sector, y con perdón de mis otros homólogos, de otros sectores productivos, si hay un sector ahora mismo que puede realmente crear nuevos empleos, que tiene ese potencial, es Zona Franca. Un sector que ha probado su resiliencia, que de hecho se ha recuperado de una manera importante. Entendemos que ahora mismo estamos prácticamente con el mismo nivel de empleo que teníamos en prepandemia, pero para mí lo que yo digo, lo más importante de todo esto es el potencial. Ahora mismo con la nueva
tendencia que hay de relocalización de inversiones que están haciendo las principales economías del mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, están viendo cómo ellos disminuyen un poco su dependencia de un solo país, de una sola región, y pueden ampliar su cadena de valor y preferiblemente cerca de su territorio. Y ahí es que está nuestro principal potencial. El 70% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos y tenemos una infraestructura logística realmente envidiable que unido con el esquema de zona franca, pues creo que seríamos unos grandes ganadores. Tenemos que recordar que Zona Franca está presente en 153 países del mundo. O sea, nosotros competimos en muchas ocasiones con Zona Franca que están en otras partes del mundo. Aquí mismo en Centroamérica, por ejemplo, no sé si hablemos ya de subsectores específicos, pero ustedes han oído hablar mucho de los dispositivos médicos, Sí. que es el principal producto de exportación de la República Dominicana. Los dispositivos médicos y quirúrgicos se exportaron el año pasado 1.8 billones. Es el principal renglón de exportación de República Dominicana. Y tienen un gran potencial de crecimiento. Pero ¿con qué país competimos nosotros? Competimos con Costa Rica, que todavía exporta más que nosotros y tienen un régimen de zona franca igualito, inclusive hasta más atractivo que el de República Dominicana. Entonces, por eso tenemos que ser muy cautos. Y tú me dices, ¿pero qué se necesita para aprovechar toda esa oportunidad? Yo te diría que respeten las reglas de juego, que mantengan la seguridad jurídica, porque el 80% de la inversión en zona franca es extranjera. Y si hay algo que el extranjero le huye o le aterra, es cuando hay un cambio en las reglas de juego. Entonces tenemos que tener eso muy presente, que estamos compitiendo con países con regímenes idénticos que a nuestro, que cualquier efecto negativo que haya en cualquiera de esos regímenes, las inversiones que están allá, pues van a buscar en otros países donde haya reglas de juego más estables. Y tenemos experiencias muy negativas en la región. Julio Miller, yo no sé si ustedes recuerdan, Puerto Rico era un poder industrial en la región. Estaban estos fondos 936, que muchas de esas empresas inclusive pusieron un pie en República Dominicana producto de esos fondos 936, que le permitía tener unas facilidades fiscales para aquellas empresas en Puerto Rico que tuvieran operaciones también en los países de la iniciativa de la del Caribe. Y así llegaron hace 30 años algunas de las primeras empresas de dispositivos médicos. Bueno, pues hace 8 o 10 años Puerto Rico decidió eliminar o ir reduciendo los fondos 936 y eso ha provocado una desindustrialización en Puerto Rico. De hecho, Puerto Rico quizás sea el único territorio latinoamericano donde la población ha disminuido de manera absoluta, producto de eso. Y también un caso similar ocurrió en Guatemala cuando cambiaron las reglas de juego. Ahora están tratando de ver cómo se echa para atrás, pero la verdad que cuando tú metes esa primera pata y creas cuando aumentas ese riesgo país, para tú poder recobrar eso cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. O sea que ojalá, y las veces que nos hemos reunido con el gobierno, ellos nos han confirmado, nos han garantizado que Zona Franca no va a ser afectada. Yo espero que eso así se mantengan y yo creo que es una prueba de la madurez y de que ellos mismos están viendo en Zona Franca un gran potencial para poder colaborar con las metas de creación de empleo y de atracción de inversiones que necesitamos, sobre todo durante los próximos años. José Manuel, el perfil del colaborador de Zona Franca en República Dominicana, ¿qué tanto ha comenzado a formarse, a especializarse, o todavía persiste el obrero que aprende sobre la marcha de acuerdo a la empresa que lo coloque? Mira, una de los fenómenos más importantes que se ha dado en Zona Franca durante la última década ha sido la especialización de sus colaboradores y el requerimiento de cada vez mayor nivel técnico y profesional. Anteriormente, hace 10 o 15 años, el 90% de los empleados de Zona Franca eran lo que llamamos obreros y solamente un 10% eran técnicos y profesionales. Ahora mismo ese porcentaje ha bajado un 70% y el 30% de todo el personal de Zona Franca debe tener un nivel técnico y profesional cada vez más alto. Porque, y eso responde a las características de los procesos de manufactura. Lo que recordarán cuando inició el esquema de Zona Franca en 1969, en los 70, en los 80, se mantenía como simple proceso de ensamblaje.
no solamente en la parte textil, que se mandaban las piezas cortadas y aquí se cosían. Las mismas empresas de dispositivos médicos que existían en ese momento, cogían un tubito y lo pegaban a otra cosita. Era un proceso muy sencillo. Pero durante los últimos años, todos esos procesos se han sofisticado, la producción se ha verticalizado, ya que hay productos, tanto en textil como en dispositivos médicos, que 100% se fabrican en República Dominicana. Todos los procesos de inyección por moldeo, de esterilización, ya productos se hacen todo aquí y eso requiere, lógicamente, una mano de obra cada vez de mayor nivel, tanto a nivel técnico, técnico superior o profesional. Ustedes quizás no van a creer que ustedes me dicen, ¿en qué ustedes invierten más tiempo en Adozona, el día a día de Adozona? Y yo te diría en la parte del desarrollo de capital humano. En Adozona nosotros tenemos 4 clústeres que más o menos tratan de responder a las necesidades de cada uno de los subsectores productivos que se consideran de mayor potencial. Ahí están los dispositivos médicos, ahí están los electrónicos, ahí están con los call centers, ahí está el clúster de logística y también un clúster nuevo que es el clúster de textil. La mayor parte del tiempo de esos clústeres es trabajando con el Infotep, trabajando con la academia, con diferentes universidades, trabajando con escuelas técnicas superiores, trabajando con el Politécnico de Loyola, para colaborar con ellos para ir adecuando los currículums académicos o ir generando nuevas acciones formativas, como es el caso de Infotep, por ejemplo, para poder responder a las necesidades de las actividades que están desarrollando. Por ejemplo, en las principales universidades del país, en la carrera de ingeniería, existe una certificación de dispositivos médicos. Eso fue producto del trabajo de los clústeres con esas universidades, donde cualquier ingeniero en cualquier universidad, y aprovecho para hacer el anuncio, porque realmente es una gran recomendación que estoy haciendo para cualquier estudiante joven, cualquier estudiante que esté en una universidad cursando una carrera de ingeniería, que tome la certificación de dispositivos médicos, que simplemente va a ser requerirle que tome 8 o 10 materias, de las materias que ofrece su carrera, para que cuando se gradúe, ya sea de ingeniero químico, de ingeniero industrial o de ingeniero civil, también se gradúe con una certificación de dispositivos médicos. La experiencia que hemos tenido es que en cada promoción, donde se gradúan anualmente quizás 40 o 50 ingenieros en certificación de dispositivos médicos, el 90-95% de todos ellos ya están contratados por empresas multinacionales en zona franca. O sea, un joven que apenas tendrá, qué sé yo, 21 años, que está terminando su carrera, ya su primera experiencia laboral es en una empresa multinacional en zona franca, o puede ser en otro sector, pero que ya le abre unas oportunidades profesionales impresionantes. Porque un profesional que trabaja en una multinacional de zona franca, llámese Abbott, Baxter, Johnson & Johnson, Fenwell, Cardinal, B. Brown, Eaton, puede trabajar en esa misma multinacional, en esa misma empresa, en cualquiera de una de sus localidades, en cualquier parte del mundo. Esas empresas están en 30, 40, 50 países. Y muchos de ellos que llegan a un nivel importante de supervisor o de gerente, al final terminan siendo una exportación de capital humano, porque pasan a trabajar a plantas localizadas en otros países del mundo. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación con José Manuel Torres, el director ejecutivo de Adozona. Al final me pusieron a hablar de trabajo, ¿eh? Al final me pusieron a hablar de trabajo. Pero salud. Continuamos en Encuentro Informal conversando con José Manuel Torres, el director ejecutivo de Adozona. José Manuel, ¿por qué a qué se debe el liderazgo que ha tenido tradicionalmente Santiago en Adozona? ¿Es porque
se trata del mayor parque industrial, por la tradición de organización y participación que han tenido los empresarios de Santiago. ¿A qué se debe ese liderazgo? Mira, es una pregunta interesante, que no creo que tenga una respuesta única, pero sí recordar que la primera zona franca se instaló en Romana en el 1969, Sí, ¿verdad? Una iniciativa privada promovida en ese entonces por la Gulf and Western. Luego en el 71 se crea el primer parque público en San Pedro de Macorís, y ya en el 73 se crea la Corporación Zona Franca Santiago, Víctor Epayamera. Y recuérdate que en los 70 al 80 el dinamizador de toda la zona franca fue la industria textil. Y la verdad que en Santiago ahí fue que explotó toda la industria textil y luego la de calzado. Y ahora la industria de cigarros. Entonces, siempre explico que la mitad del negocio, cuando me refiero a zona franca, la mitad del negocio está en Santiago y está en la región del Cibao. Y también otra característica importante es que eh, la inversión de Santiago es muy nacional y por eso tenemos muchos líderes en zona franca que son dominicanos santiagueros, porque ellos arrancaron quizás trabajando para una empresa extranjera al principio, luego se independizaron y construyeron estas grandes empresas. Y esa es la historia de un Fernando Capellán, de un José Clase, de un Chichillo, que iniciaron quizás siendo, en el caso de Fernando y José, eran empleados de empresas y al final decidieron hacerlo por ellos mismos y tuvieron lógicamente también el momentum adecuado, ¿verdad? Cuando eso era la iniciativa del Concal Caribe, en los 80, estábamos compitiendo un poquito, solos no es la palabra, pero recordamos que todavía en esos momentos Centroamérica estaba convulsa todavía con el tema de las guerrillas. Entonces, República Dominicana aprovechó el momento y realmente en esa década nosotros crecimos de una manera exponencial. Y lógicamente el santiaguero, como le dije, mi papá es de Santiago, o sea que yo tengo mi sangre santiaguera. Yo le tengo mucho respeto a ellos porque muchas veces ellos tienen que trabajar el doble para conseguir a veces lo mismo. O sea, solamente ver el nivel de sacrificio que tiene que tener un dirigente santiaguero de venir a Santo Domingo una o dos veces a la semana o tres veces, yo creo que eso es muy plausible. Entonces ellos también tienen ese empuje, ¿verdad? De lograr la cosa, de insistir, de trabajar con mucho ahínco. Y también de ellos, allá en Santiago, pues también han sabido también trabajar en bloque, trabajar en grupo. Y por eso han logrado tantas cosas allá en Santiago, impulsada por la iniciativa privada, ¿verdad? Y que tienen su aeropuerto, el HOMS, la Corporación Zona Franca Santiago, que es un ejemplo realmente de institución que no es solamente un parque de zona franca, también tiene sus centros médicos, tiene sus grandes iniciativas de compromiso social y se ha convertido en un motor de desarrollo, no solamente de Santiago, sino de toda la región del Cibao. Sin lugar a dudas, un hombre exitoso a nivel laboral. Hablemos de su éxito a nivel personal, hablemos de su familia, bueno, mencionaste a tu esposa, tus hijas, pero hablemos un poquito más, conocer esa parte. Bueno, yo tengo 26 años de casado con la misma mujer que me casé en el 95, con Paulina, una persona maravillosa, bella tanto externa como internamente, un corazón sumamente sano. Con ella pues hemos creado tres hijos. La mayor, que es Cristal, tiene 25 años. Ya se casó, vive fuera y aquí, es maestra, como dije al principio. Nicole, de 19, que está estudiando veterinaria. Ella no quiere saber de los humanos, como ella dice, entonces prefiere... Genial. No quiere saber de los humanos. Y Daniel, que es el junior, tiene 14 años, es más alto que yo, mide 6'2", es un hombrón. Y nada, está en su colegio, pero gracias a Dios hemos sido bendecidos realmente con unos muchachos. A mí ninguno de ellos me ha causado un problema y espero que
que sigan así. Han estudiado en colegios cristianos y eso ayuda mucho también a la formación. Cristal también se ganó su beca, ella estudió fuera en magisterio y desarrollo humano en magisterio. Nicole está ahora mismo en la UNFU estudiando veterinaria y como le dije, Daniel sigue ahí en el King's Christian School, que es el colegio donde también da clase mi hija. Y nada, y vivimos ahí en la Castellana. Nos hemos mudado varias veces según uno se ha podido desarrollar. Arrancamos primero allá por Herrera y poco a poco nos hemos ido en función del trabajo y de la mejoría en los ingresos, hemos podido ir también mejorando un poco la condición de vida y poder también proveer a nuestros hijos de una buena educación. Tengo mi rinconcito en Jarabacoa también, ese es el rinconcito predilecto mío, donde cuando puedo, pues los fines de semana me trato de escapar allá y entonces allá me fumo un buen cigarro, me bebo una copa de vino y nada, y estoy con mi perro de allá y un poco con las plantas. Ese es realmente mi desconect. Aunque realmente mi casa es mi gran como lugar de protección. Cuando yo salgo de mi trabajo, yo lo que trato de buscar mi casa, porque es que están la gente que me quieren y no sé, ese es el lugar que me da tranquilidad. Torres, cuéntanos qué país, cómo perciben el país, qué le gusta, qué no le gusta los ejecutivos de zona franca que trabajan en la República Dominicana y en estos momentos, ¿cuáles son esas nacionalidades principales? Mira, como te dije, el 80% de la inversión es extranjera. Del total, yo te diría que 40% es norteamericana. Pero cada vez más ya la parte gerencial está cubierta por dominicanos. Sí hay hay inversionistas coreanos, hay un poco de inversionistas chinos, hay inversionistas japoneses, hay inversionistas haitianos. Hay bastante diversidad. Hay inversionistas, ahora conocí un ruso que está en una empresa de cigarros, una alemana que está en otra empresa de cigarros. O sea que ya esas multinacionales, el mundo está totalmente globalizado. Entonces, creo que ya el tema de las nacionalidades casi pasa indiferente. Y sobre todo por el hecho, como te dije, de que los dominicanos ya en su gran mayoría son los que ocupan los cargos de gerentes. Lógicamente, en empresas como dispositivos médicos y electrónicos, la inversión americana domina mucho, que también hay una canadiense, europea importante, pero esas empresas multinacionales ya tienen un encargado de planta, lo que le llaman un plant manager o un gerente general que es dominicano. Pero sí es un tema porque para nosotros es muy importante, sobre todo cuando se habla con un año como este, de que se hablan de posibles reformas y eso, de que la gente sepa que la inversión en zona franca, el 80% es extranjero. Lo que pasa que a veces es un hecho que es difícil de vender porque todos los rostros somos dominicanos. Y tú me ven a mí, tú ves a mi presidente, inclusive tú vienes a mi junta directiva y el 90% son dominicanos, que son los rostros, pero realmente detrás de ellos hay una multinacional con unas políticas corporativas bastante definidas, ¿verdad? Que cualquier cosa que huela a inestabilidad levanta una bandera roja que es muy mala. Digo que es mala porque uno nunca va a poder cuantificar qué pasa cuando un funcionario o un analista, un articulista dice, no, que la zona franca, que gasto tributario, que cuánto. Entonces, cuando eso ocurre, que gracias a Dios está ocurriendo cada vez menos y espero que no siga ocurriendo, nosotros nunca vamos a saber qué le cuesta eso al país a nivel de inversión que deja de venir, puestos de trabajo que se dejan de crear. Nunca lo sabremos porque en el mundo, como yo digo yo, están satelitando sobre nuestra región, sobre todo en nuestro hemisferio, ¿verdad? Están satelitando potenciales inversiones que hacen su estudio de caso en México, en Costa Rica, en Colombia, en República Dominicana, en Guatemala,
y al final de 6 o 7 opciones quizás bajan a 2 o 3 opciones. Al final la opción, sobre todo en el dispositivo médico, las opciones al final terminan siendo Costa Rica, República Dominicana o a veces México. Entonces, cualquier cosita que levante un nivel de riesgo, ese puede ser ya el detonante para que la decisión que se tome sea en contra de instalarse en República Dominicana. Entonces, como yo digo, ese efecto nosotros nunca lo vamos a saber. Nosotros nunca vamos a cuantificar qué le ha costado al país algún tipo de declaración alegre que haya dicho, que diga algún funcionario en contra de la estabilidad en el régimen de zona franca. Por eso es que siempre cuando pasamos, tenemos los slides, cuando pasamos a los retos, el número uno que ponemos siempre es en la parte de la seguridad jurídica y la estabilidad económica y social. Si hay algo que diferencia a República Dominicana en comparación con los países de la región desde hace décadas, es el tema de la estabilidad económica y social. Eso nosotros la damos como por un hecho, pero eso es muy valioso. Y ahora cuando vemos economías que antes eran también consideradas muy estables y referentes, a veces a nosotros en Latinoamérica vemos que están en unos procesos convulsos muy difíciles. Realmente tenemos que valorar y velar y cuidar mucho esa estabilidad, que de nuevo, como tiene tanto tiempo, a veces la damos como porque está ahí, pero tenemos que cuidarlo como la niña de nuestros ojos. Bueno, le escucho y me llama la atención. Por ejemplo, en el aspecto comunicación, relaciones públicas, sería un excelente aliado estratégico. Quizás si me equivoco o es una percepción errada, da la sensación que Zona Franca, la comunicación que se maneja generalmente es para explicar, pero no para involucrar. Es decir, ¿cuántas veces, cuántos comunicadores, periodistas, ¿no? Conocen a profundidad los trabajos que se realizan, lo que significa para el Estado? Y lo que siempre hemos visto más en la prensa es el papel más de dar explicaciones, o es una percepción errada mía. No, muy bien, muy bien. Una percepción muy correcta y es uno de los grandes retos que tenemos como asociación. Lógicamente, zona franca, como por definición, son recintos industriales con una verja perimetral, ¿verdad? Entonces ya como por definición ya nos ven como algo un poco cerrado. Y no es así, porque de los 170.000 empleados que hay, el 99% somos dominicanos, tanto a nivel de empresa como a nivel de adozones. Entonces somos todos dominicanos. Y cuando esos dominicanos salimos al colmado, salimos a la ferretería a gastar nuestro sueldo, o cuando las empresas de zona franca salen al sector comercial formal a gastar 70.000 millones de pesos anuales que gastan en compras locales, realmente es a impactar a la economía. En el 2019 se hizo un estudio del impacto económico de la zona franca y dio que la zona franca aporta en la economía 238.000 millones de pesos anuales. Eso fue un estudio que se hizo por una empresa muy reconocida, se llama Analítica. Ahí calculan tanto el impuesto directo como indirecto, o sea, qué pasa con los sueldos que reciben los empleados, qué pasa con los gastos que hacen las empresas, los impuestos que se pagan por concepto de venta al mercado local. Y cuando usted compara esos 238.000 millones de pesos con lo que era el gasto tributario de zona franca en ese momento, que era alrededor de 22.500, 23.000 millones de pesos, eso te da un indicador de que por cada peso que se calcula como gasto tributario de zona franca, las zonas francas devuelven a la economía 10 pesos. Entonces, por eso yo siempre digo, óyeme, la mejor inversión que puede hacer la República Dominicana es invertir en zona franca. Porque si por cada peso que tú inviertes, la República Dominicana recibe 10 para atrás, óigame, vamos a invertir en zona franca y las oportunidades están ahí. El presidente entiende mucho eso, el presidente nos ha acompañado a muchas aperturas, muchas expansiones. Quien preside el Consejo de Zona Franca es el ministro de Industria y Comercio, y la verdad que Hito nos ha sorprendido muy favorablemente por su identificación, por su acompañamiento, y se ha convertido realmente en el ministro de la Zona Franca, y ellos entienden muy bien el potencial y lo que esperamos que de aquí en adelante sigamos juntos trabajando para explotar esa potencialidad del sector y poder atraer nuevas inversiones y crear miles de nuevos empleos que lo estamos haciendo y lo podemos seguir haciendo de manera constante y muy efectiva durante los próximos años. Bueno, pues muchas gracias, Torres. Muchas gracias por habernos dado
la oportunidad de este encuentro tan interesante. Así es que salud. Salud, muchas gracias a ustedes. Bueno, señores, gracias por la compañía de siempre y exhortarlos a todos, a los que no lo han hecho aún, a aprovechar esta oportunidad que tenemos de vacunarnos. Esas vacunas están disponibles, ahí están los lugares muy bien organizados y se ha hecho un gran esfuerzo para preservar la salud de la gente. Así que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Doctora. Vacuna, así es, a vacunarnos todos y todas. Así es. Salud.